Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estamos en horario de fase B. Hoy estaremos viendo la conferencia número 14 titulada Tres clases de tantrismo. Recordemos que el curso son 75 conferencias, de las cuales 50 son de fase A, 25 son de fase B. Y estas conferencias de fase B, pues es bueno haber visto las conferencias de fase A porque estas conferencias de fase B pues son un poco más profundas. Y al haber visto las conferencias de fase A, pues se nos hace un poco más comprensible los temas de la fase B. De todas maneras, pues son de libre acceso. Si surge alguna inquietud o alguna pregunta a lo largo de la exposición del tema, pues la pueden ir dejando en los comentarios y al final de la exposición, pues si hay preguntas, inquietudes, algún aporte o algún comentario, pues los leemos al final del tema. Y le damos respuesta pues a sus preguntas en las medidas de nuestras posibilidades. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo el link en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema del día de hoy. Vamos a ir verificando el audio. Antes de dar inicio a la conferencia del día de hoy. Bueno, recordemos que el curso es completamente gratuito. Todas las 75 conferencias, todo el material de apoyo que se da, que se les pasa por WhatsApp, es completamente gratuito. Los audios, los libros, todo es completamente gratuito. O sea, nunca se les pide ningún tipo de colaboración. No se venden libros ni se vende absolutamente nada. Si alguna persona llegare a contactarlos por el privado procurando venderles algo, pues definitivamente denúncienlo y repórtenlo porque definitivamente acá en el curso pues no vendemos absolutamente nada ni pedimos claves de ningún tipo. Eh, por lo que les decía, el curso es completamente gratuito. Bien, vamos a ir dando inicio al tema de hoy, dándoles la bienvenida a todos los que se unan ahora mismo al en vivo y a todos los que participen de la conferencia luego que haya terminado el en vivo. Siempre les hacemos la acotación de que es bueno participar en los en vivo porque pues así si surge alguna inquietud, pues la hacen en el momento en que estamos transmitiendo y de esa manera pues nos permiten ahondar un poco más en el tema y pues si hay alguna inquietud pues se resuelve en la misma conferencia. Entonces, bueno, vamos a ir iniciando con el tema del día de hoy. Tres clases de tantrismo. Entonces, como vemos, pues el objetivo de la conferencia del día de hoy es permitirnos conocer esas tres clases de tantrismos, las características de cada uno de esos tantrismos y cómo aprender a diferenciarlos. Recordemos que en la medida en que tengamos más claro de qué es lo que estamos haciendo, pues allí podemos definir, dependiendo de en qué escuela estamos, pues llegar a observar pues qué clase de tántricos somos. Entonces vamos a empezar hablando de lo que es el tantrismo, que significa práctica de sexo. Y los tantras equivalen a las personas que practican sexo.
Entonces, uno cuando va a la práctica de sexo, uno es un tantra y la práctica que se hace de sexo es tantrismo. Entonces, es muy importante, como veíamos en el objetivo, llegar a identificar qué tipo de tantrismo estamos nosotros realizando. Entonces, es importante que lleguemos a observar que la gran batalla entre los magos blancos y los magos negros tiene su raíz precisamente en el sexo. Y es que la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, esa serpiente ascendente, pues es esa misma serpiente que asciende por la columna de un tántrico blanco en el momento en que está haciendo la práctica del suprasexo. O sea, está eliminando sus defectos psicológicos, está haciendo sacrificio por la humanidad y en la práctica de sexo está ascendiendo esa energía liberada por su columna para ser condensada. Entonces, de esa manera, recordemos que se va regenerando nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital. Entonces, de esa manera, cada vez que condensamos de manera positiva, pues esa serpiente va ascendiendo por nuestra columna vertebral y va haciendo ese trabajo de regeneración en nosotros mismos. Y está la serpiente tentadora del Edén, eh, que es aquella que tienta a la persona a la fornicación y que llevó precisamente a los Adanes y a las Evas a comer del fruto prohibido en el sexo, que era el llegar a fornicar. Entonces allí están pues esas dos serpientes combatiéndose, donde muchas veces pues podemos llegar a pensar que esa forma de llegar a Dios pues puede hacerse a través de las religiones, pero ya hemos aclarado en varias conferencias cómo o sea, así como fuimos expulsados del Edén en el momento en que se dio la fornicación, o sea, en ese momento en que se expulsó la energía creadora sexual del cuerpo a través de la fornicación, en ese momento fuimos expulsados del Edén y la única manera que logremos regresar a ese estado edénico, a ese estado paradisíaco, a ese estado de conectarnos con nuestros centros superiores, la única forma es también a través del sexo, o sea, dejando de condensar de manera negativa y empezar a condensar esa energía de manera positiva. Recordemos que de la energía que estamos hablando es la energía creadora sexual, esa energía que está contenida en nuestras glándulas sexuales. O sea, ese líquido seminal en nuestras glándulas sexuales, en los ovarios en la mujer, en los testículos en el hombre, que al momento de la fornicación se expulsa a través de la eyaculación y el orgasmo, pues es llegar a comprender que esa energía es con la que vamos a trabajar para hacerla, ya no llevarla de manera negativa hacia abajo y hacia afuera, sino que ahora busquemos cómo condensarla hacia adentro y hacia arriba con una práctica de suprasexo. Entonces existen tres tipos de tantrismo. Está el tantrismo blanco, que es donde la energía creadora sexual ya no se expulsa del cuerpo, ni una gota de nuestro líquido seminal sale del cuerpo. Ese es el tantrismo blanco. Está el tantrismo negro, donde esa energía creadora sexual se expulsa del cuerpo de dos maneras: o se expulsa por desconocimiento del valor de nuestra energía creadora sexual, o se expulsa intencionalmente a través de ritos satánicos para darle fuerza a la cola del pundartiguador para llegar a desarrollar poderes a través pues de desarrollar ese órgano negativo, ese órgano del pundartiguador. Y está el tantrismo gris, que es aquella persona que no fornica, pero que está condensando energía negativa y energía positiva, o sea, desarrolla un centro de gravedad doble donde hace condensaciones hacia arriba y hace condensaciones hacia abajo.
Entonces es importante pues llegar a comprender, eso lo hablábamos cuando hablábamos de los Hanasmussen, y son estas personas pues que tienen ese doble centro de gravedad y que en algún momento pues el peso de esa energía que han ido condensando negativamente pues los va a llevar a desarrollarse como tántricos negros. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Vamos a definir pues claramente lo que es el tantrismo blanco, porque es importante que lleguemos a comprender lo que es un tántrico blanco. Porque si no estamos condensando de manera positiva, pues entonces estamos condensando de manera negativa. Y es que cuando ya tenemos el conocimiento, pues solo podemos desarrollarnos o para lo blanco o para lo negro. Entonces, en este tantrismo blanco no existe el orgasmo ni la eyaculación del semen, porque este tantrismo se fundamenta en la castidad. Con este tantrismo se despierta la serpiente Kundalini, que es ese fuego del Espíritu Santo, que ya hemos hablado en otras conferencias de fase B, cómo es que se da en el momento en que se da la prendida del fuego, que despierta esa serpiente positiva, esa serpiente del Kundalini. Y su propósito es la creación de los cuerpos existenciales del ser. Recordemos que una vez que se da la prendida del fuego, ya la persona, esa energía que empieza a condensar a través de la práctica del suprasexo, pues ya le permite ir regenerando su cuerpo físico en ese primer trabajo, en esa primera iniciación de misterios mayores. En la segunda iniciación, pues ya regenera el cuerpo vital, ese cuerpo energético, ese cuerpo que le da la energía y la vitalidad al cuerpo físico. Y en la tercera iniciación pues ya empieza a crear cuerpo, porque tanto el cuerpo físico como el cuerpo vital pues ya lo tenemos, solo tenemos que regenerar. Pero este tercer cuerpo, que es el cuerpo astral, sí hay que crearlo, porque tenemos es un embrión de cuerpo astral. Del cuerpo mental también tenemos un embrión, y del cuerpo causal también tenemos un embrión. Entonces estos tres cuerpos, astral, mental y causal, pues sí debemos crearlos. Allí vamos a ver pues cómo hay dos tipos de práctica de suprasexo: cuando se está trabajando para regenerar los dos primeros cuerpos, y ya cuando se empieza a crear, que es otro tipo de práctica de sexo. Entonces, o sea, la práctica en sí es la misma, lo que varía es la clave de Fa o de Sol que se aplica en la práctica del suprasexo. Pero ya vamos a irlo ampliando este aspecto. Los requisitos para convertirnos en tántricos blancos, pues es que la práctica se dé en castidad, donde recordemos que la castidad no tiene por qué asociarse al celibato, porque una persona célibe pues está, no tiene ningún interés por el sexo. Y la castidad es sexo, pero sin fornicación. O sea, sexo sin eyaculación ni orgasmo. Sexo canalizando esa energía, ese líquido seminal, que como les decía en un principio, en lugar de expulsarlo, se canaliza es hacia adentro y hacia arriba. Entonces, a través de la castidad, o sea, sin fornicación, sin expulsión de la energía creadora sexual a través de la eyaculación o el orgasmo, en fidelidad, porque este trabajo debe hacerse con una sola pareja, donde esa pareja pues es una sola para toda la vida, donde vamos a ir haciendo el trabajo de desarrollar el verdadero amor hacia nuestra pareja. O sea, ese amor que no se condiciona con ninguno de los aspectos del ego. Y en amor, pues donde vamos desarrollando, que era lo que les comentaba, en la medida en que trabajamos todos los defectos psicológicos que nos llevan a tener conflictos con la pareja, pues vamos trabajando todos esos defectos psicológicos y va desarrollándose ese amor hacia nuestra pareja. Ese amor también se va desarrollando en la medida en que vamos haciendo sacrificio por la humanidad, porque recordemos que en la medida de que damos,
de eso que damos, pues también recibimos. Entonces, en la medida en que estamos haciendo sacrificio por la humanidad, o sea, llevando desinteresadamente este conocimiento a todos los rincones de la humanidad, pues de esa manera, pues también recibimos esa, digamos, esa guía para que ese amor dentro de nosotros, pues se vaya desarrollando, no solo hacia nuestros hermanos de la humanidad, sino también hacia nuestra pareja. Entonces, no hay otra forma de hacer esta práctica de suprasexo si no es a través de estos tres requisitos. O sea, en castidad, sin que haya expulsión de la energía creadora sexual del cuerpo, en fidelidad, que debe ser con una sola pareja, y en amor, que es ese amor pues que se va a ir desarrollando y que también representa el anhelo espiritual de cada una de las dos personas, hombre y mujer, que van a ir conectándose con su propia energía en ese trabajo de la obra que cada uno está haciendo, porque recordemos que cada uno hace la obra de su ser, o sea, cada uno está buscando a través de esa práctica del suprasexo conectarse con su propia energía creadora sexual, conectarse con esa fuerza del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros para irse creando internamente. Entonces vamos a pasar ahora a describir lo que es la práctica del tantrismo blanco, que lo vemos en varias conferencias, tanto de fase A como de fase B. Sin embargo, siempre es bueno que hagamos las acotaciones pertinentes porque nunca está de más, o sea, tenemos que llegar a comprender exactamente cómo se hace la práctica. Siempre que vayamos a hacer la práctica del suprasexo, debe hacerse la conjuración del belilín y del círculo mágico. Recordemos que no hay manera o no debe hacerse la práctica del suprasexo sin que hayamos hecho belilín y círculo mágico, porque puede llevarnos definitivamente a una caída sexual o a que haya pérdida de la energía creadora sexual, porque estaríamos, o sea, no nos estaríamos protegiendo de todo lo que es la energía del entorno. Entonces, si permitimos que la energía del entorno o que haya algún mago negro por allí, pues va a llevarnos a crearnos alguna imagen mental, alguna efigie mental que nos lleve a la fornicación. Entonces, es demasiado importante, o sea, no debe hacerse la práctica sin que se haya hecho la conjuración del belilín y del círculo mágico, de manera que limpiemos el ambiente en principio para hacer la práctica, y el círculo mágico para que quedemos encerrados allí en ese círculo mágico ya limpio para hacer nuestra práctica, que es de alta magia. Eh, recordar que el sitio donde hacemos la práctica del suprasexo pues debe estar en buenas condiciones higiénicas, debe tener eh, eh, buen suministro de ventilación. Es preferible que no haya productos eléctricos o electrodomésticos dentro de la habitación, que no hayan computadores, celulares, televisores, ningún otro electrodoméstico que vaya a interferir, perdón, energéticamente con nuestra práctica. Esta práctica debe hacerse, por supuesto, entre las dos polaridades, hombre-mujer, en fidelidad, castidad y amor. Hacer una súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina para hacer la práctica. Allí pues vamos a pedir en esa asistencia pues que esa práctica pues pueda hacerse sin que haya expulsión de la energía creadora sexual, y que podamos mantener pues un buen nivel de concentración, de imaginación y de voluntad. Una vez que ya pues hicimos belilín y círculo mágico, se pasa ya a lo que es iniciar con la prendida del fuego, con caricias y besos conscientes, hasta lograr una perfecta lubricación del yoni femenino para la penetración, y que haya una perfecta potencia en el hombre, o sea, que haya erección en el pene del hombre. Una vez que ya se da y allí se especifica que sea
con caricias y besos conscientes porque no se está buscando llegar a la sobreexcitación. No se está buscando el ir a la práctica con lujuria, no se está buscando ir a la práctica a saciar todos los yoes de la lujuria, sino el que se dé ese aspecto de la potencia, tanto en el hombre como la mujer, para que haya la conexión. Entonces, una vez que ya se dio la potencia en el hombre y en la mujer, pues se pasa la conexión, esa penetración del lingam yoni, o sea, del pene en la vagina, y allí empezamos entonces con un proceso respiratorio que tiene 3 pasos: inhalación, retención y exhalación. Vamos a ver la primera práctica de tantrismo blanco, que es la clave de Fa o la clave del bastón, por la formita que tiene en forma de bastón. Entonces allí vemos como la clave de Fa pues también tiene esa formita del bastón. Y es porque recordemos que en ese proceso, como vemos acá en la imagen, cuando se inhala, que se busca que cada una de estas etapas pues dure aproximadamente 20 segundos. Sin embargo, pues cada uno va midiendo según su capacidad pulmonar y va entonces, o sea, si en principio pues no tiene esa capacidad pulmonar como para inhalar durante 20 segundos, pues va haciéndolo un poco menos, y en la medida en que va avanzando en la práctica, pues va llevando ese nivel a esos 20 segundos. Entonces, como vemos acá en la imagen, el proceso de inhalación es lo que está marcado con la línea azul, donde imaginamos pues cómo al entrar ese aire pasa por nuestros pulmones y baja a nuestras glándulas sexuales, en los ovarios en la mujer, en los testículos en el hombre, y allí cuando llega a las glándulas sexuales, en cada uno de los participantes, el hombre y la mujer, allí se retiene. También el proceso de retención aproximadamente 20 segundos o hasta donde dé nuestra capacidad pulmonar. De allí vamos a imaginar cómo en ese proceso de retención, cómo sale un hilo dorado que desde allí, desde nuestras glándulas sexuales en la mujer, pasa al útero, y del útero es bombeado hacia el coxis, y del coxis hacia arriba, o sea, por toda nuestra columna vertebral, hasta llegar a nuestro entrecejo, y allí es donde vamos a exhalar mantralizando con el primer mantra, que es el I. Entonces, vamos a repetir nuevamente. Inhalamos durante 20 segundos. Imaginamos cómo pasa por los pulmones ese aire, llega a nuestras glándulas sexuales. Allí retenemos durante 20 segundos mientras imaginamos cómo ese líquido, ese líquido seminal de nuestras glándulas sexuales, pues en ese fuego que se está presentando en esa unión hombre-mujer, allí ese líquido se convierte en vapor, y ese vapor que viene a representar esa línea dorada, pues pasa a nuestro útero, y de ahí es impulsado por el útero hacia el coxis, y del coxis sube, porque el mismo útero lo bombea, sube por toda nuestra columna, llega a nuestro entrecejo, y allí vamos a mantralizar. Y allí estamos exhalando y mantralizando ese primer mantra, que es el I. Después volvemos a repetir la operación de volver a inhalar, retener y exhalar, ya ahora mantralizando con el mantra A. Y después volvemos a repetir el procedimiento, inhalamos, retenemos y exhalamos ya con el mantra O. Entonces, si en el procedimiento que estamos haciendo de inhalación, retención y exhalación, pues baja la potencia sexual, pues se retoma el proceso de caricias y besos para recobrar la potencia. Recordemos que no se está buscando la sobreexcitación, sino recobrar la potencia, y una vez que se recobra la potencia, seguimos en el proceso de inhalación, retención y exhalación con mantralizando estos mantras. Entonces vamos a ir I, A, O,
bajó la potencia, volvemos nuevamente, caricias y besos, se volvió a recobrar la potencia, volvemos nuevamente al proceso de inhalación, retención y exhalación, hasta que llega el momento en que, a pesar de que estamos haciendo el procedimiento de caricias y besos, pues no se recobra la potencia, pues entonces ya allí termina la práctica y el éxito de la práctica pues es retirarse sin derramar la energía creadora sexual. Muchas veces pues llega, sobre todo el hombre o incluso hasta uno mismo, la mujer, cuando no comprende el procedimiento que se está dando acá, pues llega a pensar que, ajá, pero ¿y cómo va a ser el hombre? O sea, ¿cómo va a ser con ese líquido si no lo expulsa? Y es porque no se comprende que en realidad lo que estamos, con lo que estamos trabajando en la práctica es precisamente con ese líquido. O sea, ese líquido en esa unión hombre-mujer, en ese fuego que se despierta allí, en esa conexión del falo y el yoni, allí ese fuego hace que ese líquido se convierta en vapor y eso que se condensa subiendo por nuestra columna y de allí cuando mantralizamos se va decantando hacia nuestra columna vertebral. Allí esa energía es lo que estamos condensando, esos vapores seminales. Entonces, por eso llega el momento en que ya hemos subido toda la energía que estaba contenida en nuestras glándulas sexuales y ya llega el momento en que, a pesar de que se hacen movimientos suaves, a pesar de que se hacen caricias y besos, pues ya no se recobra la potencia porque ya la energía ya se transmutó. Entonces, de todas maneras, si alguno de los dos, pues aún siente que tiene energía, siente que todavía tiene potencia, pues entonces, pues no vamos a obligar a la pareja, sino que cualquiera de los dos que haya quedado con energía todavía, pues puede sublimar ese restante de energía para pues que esa energía le demos uso a nivel interno. Está la otra práctica de tantrismo blanco, que es la clave de sol. La clave que estábamos explicando, que es la clave de Fa, es cuando estamos haciendo la primera iniciación y la segunda iniciación de misterios mayores. O sea, cuando estamos trabajando para regenerar el cuerpo físico y para regenerar el cuerpo vital. Pero ya cuando ya se regeneró cuerpo físico y vital y ya estamos trabajando para crear el cuerpo astral, pues ya allí no se hace con la clave de Fa, sino con la clave de Sol, que como vemos acá, pues es como la forma de esa nota musical Sol, donde la energía sube por nuestra columna, pero al llegar a nuestro entrecejo, pues baja y se enrosca en el corazón y allí es donde se va a mantralizar. Porque recordemos que la formación de los cuerpos, incluso cuando se empieza a formar el cuerpo de un bebé de manera natural, pues se empieza a formar por el corazón. De la misma manera, cuando vamos a crear un cuerpo interno, también inicia esa creación por el corazón y por eso ya esa energía que se lleva a nuestro entrecejo, de allí debe bajar al corazón y allí es donde se va a mantralizar. De la misma manera, pues vemos cómo está el procedimiento. Vamos a explicarlo ahora en el hombre. Sucede de la misma manera, solo que por supuesto pues el aparato del hombre es distinto, pero es de igual manera. Inhala, imaginando cómo entra ese aire, pasa por los pulmones, baja a sus glándulas sexuales, a los testículos, y allí retiene, de allí imagina cómo al retener pues esa energía baja a la próstata y de la próstata es bombeado hacia el coxis y del coxis empieza a subir por su columna vertebral hasta llegar al entrecejo. Y ya cuando estamos creando cuerpo, pues entonces allí llega nuestro entrecejo y de allí baja al corazón, se enrosca en el corazón y allí hacemos la mantralización. De la misma manera, iniciamos mantralizando con el mantra I, perdón, posteriormente con el mantra A
y seguidamente con el mantra O. Y de la misma manera, cada vez que baje la potencia sexual, se retoma nuevamente el proceso de caricias y besos para recuperar la potencia, no para llegar a la sobreexcitación, y de esa manera pues seguir haciendo el proceso de inhalación, retención y exhalación con la mantralización de cada uno de estos mantras. Recordándoles pues que el éxito de la práctica es retirarse sin derramar la energía creadora sexual. Recomendaciones para la práctica. Antes de dar las recomendaciones, vamos a mencionar un poco las características de las personas de los tantras. Y es que recordemos que una pareja, o sea, este trabajo debe hacerse con una pareja del sexo opuesto, o sea, debe ser hombre-mujer en fidelidad, castidad y amor, y debe tener, o sea, así como una persona para llegar a tener un hijo físico necesita tener su aparato en buenas condiciones y su columna vertebral, pues también para crear cuerpos internos, también la persona debe tener su aparato sexual tal cual como si fuese a crear un hijo físico. O sea, debe tener, si es mujer, pues tener sus ovarios conectados, o sea, que no vaya a tener ligadura de trompas o que el hombre vaya a tener vasectomía, y debe tener también la columna vertebral en buen estado. Entonces, porque de la misma manera que se requiere de esas condiciones para tener un hijo físico, pues también se requiere para llegar a crear nuestros cuerpos internos. Entonces, ahora sí pasemos a las recomendaciones. Que esta práctica no debe hacerse durante la lactancia, no debe hacerse durante el embarazo y no debe hacerse durante el periodo menstrual. Y en el periodo menstrual debemos considerar 7 días completos. O sea, si la mujer tiene un periodo menstrual que no llega a los 7 días, porque hay mujeres pues que llegan a tener periodos de 3, de 5 o de 6 días, pues de igual manera debe considerar los 7 días completos sin tener la práctica de sexo. En ese tiempo, o sea, si llega a estar la mujer en embarazo, en lactancia o en periodo menstrual, pues el hombre o cualquiera de los dos, porque tenga el nivel del vaso alto, pues puede hacer la práctica de la sublimación de la energía. Debe realizarse una sola vez por noche, porque una vez que ya hemos hecho ascender esa energía, pues nuestras glándulas ya no tienen energía creadora sexual. Entonces, llegar a hacer una segunda práctica, pues estaría forzando nuestros aparatos sexuales y puede llegar a causar daños. Entonces, por eso debe hacerse una sola vez por noche. Esperar 2 horas para bañarse porque durante la práctica pues se quedan los aparatos pues cargados y quedan bastante calientes y puede ser hasta peligroso el hecho de que nos caiga agua en el aparato sexual o en la cabeza. Entonces por eso se sugiere que se esperen 2 horas para llegar a bañarse. Durante la práctica hacer movimientos suaves porque como mencionábamos durante la práctica, pues no, lo que se busca no es la sobreexcitación, lo que se busca no es el goce animal de la lujuria, sino llegar a hacer esa práctica blanca que va a permitir que condensemos nuestra energía de manera positiva. Allí pudiera llegar las personas a creer también de que, y entonces, ¿a qué vamos a la práctica? O sea, vamos, por supuesto, a crear los cuerpos, pero muchas personas piensan que la práctica entonces es una práctica de sexo santurrona, pero en realidad lo que se busca es despertar el éxtasis de la conciencia. Y eso pues ya cada uno en la medida en que vaya limpiando su práctica de esa parte de la lujuria, de ese aspecto del goce instintivo animal, en esa medida pues la persona va a ir experimentando ese goce de la conciencia, pues que los maestros pues llegan a compararlo con el samadhi, porque pues es ese proceso de conexión con nuestro ser que se da
durante una práctica de sexo cuando se ha purificado nuestra energía. Ser pacientes y constantes para ir controlando y eliminando ese yo de la fornicación, porque recordemos pues que cuando se inicia, pues venimos de la fornicación, hay muchos instintos, o sea, nuestras memorias de todo lo que es la fornicación está guardado allí en esas memorias de nuestras aguas, cada uno de esos aspectos del instinto, de que si siento aquí, que siento allá, que esto provoca euforia y por allá también, y las caricias no, en principio pues no son castas, en principio están muy cargadas de lujuria. Todo eso hay que irlo trabajando y eliminando para ir purificando la práctica, y en esa medida pues vamos a ir comprendiendo lo que es ese éxtasis de la conciencia, porque los dioses pues sí disfrutan, sí viven en ese éxtasis sexual en el que tienen pues a su alma divina y practican el sexo de manera superior y se mantienen en ese estado de plenitud. Entonces, eso es lo que estamos buscando al ir cambiando de esa práctica que hasta ahora cuando llegamos al conocimiento, pues está cargada de lujuria, está cargada de ese instinto, de ese aspecto en que buscamos es el goce animal, pues, pero la idea es que vayamos limpiándolo a través de la muerte psicológica, trabajando cada uno de esos yoes de la lujuria, y en esa medida, pues, ir alcanzando esa purificación de nuestra energía para llegar a experimentar lo que es ese éxtasis de la conciencia. Recordemos pues que si surge alguna pregunta, alguna inquietud, pues la pueden dejar en los comentarios y al finalizar la exposición, pues ya iríamos respondiendo pues sus preguntas. El fuego ascendente tiene el poder de despertar los chakras. Eso lo hablábamos en una conferencia de fase B, cuando hablábamos de los chakras y las iglesias. Y tiene el poder de abrir las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan. Y nos lleva por el camino de la autorrealización íntima. Entonces allí vamos a ver, porque en algunas oportunidades pues muchas veces uno dice, ajá, pero adquirir la sabiduría, como estamos llenos de conceptos donde creemos que la sabiduría se obtiene es a través de los libros, a través de escuchar a personas que tienen sabiduría, pues no se llega a comprender que en realidad la sabiduría la vamos a ir recibiendo a nivel interno en la medida en que vamos desarrollando nuestra conciencia. O sea, porque vamos trabajando cada uno de esos defectos psicológicos que tienen atrapados cada una de nuestras chispas, y que cada una de esas chispas de conciencia que están atrapadas en el ego tienen esa sabiduría que adquirieron al estar allí atrapadas en el ego. Entonces, cuando se libera esa sabiduría, esa comprensión, pues es lo que va haciendo que uno vaya adquiriendo esa sabiduría universal. Y en la medida en que vamos creando los cuerpos que se van abriendo las iglesias de sabiduría, esas iglesias internas de sabiduría, y que nos conectan incluso con las 7 iglesias universales, pues también nos van a ir dando la sabiduría de cada una de esas iglesias, donde la persona pues va a ir adquiriendo algo que no puede ser, o sea, no puede ser comparado con conceptos, porque nuestra mente siempre está buscando es como que, ajá, ¿en qué momento voy a saber esto? ¿En qué momento? O sea, como que si en algún momento se nos fuese a abrir un libro y vamos a empezar a leer, porque de esa manera lo procesa nuestra mente. Y no, es que recordemos que por mucho que uno escuche de otra persona, uno puede escuchar hablando incluso a un maestro autorrealizado, y eso no es sabiduría para nosotros. O sea, todo lo que expresa un maestro es la sabiduría del maestro. Pero en la medida en que cada uno va haciendo su trabajo y va abriendo esas iglesias, va poniendo a girar sus chakras de manera positiva,
va adquiriendo la sabiduría de cada una de esas chispas que va liberando. En esa medida, pues va llegando a esas comprensiones que recordemos pues que nos van a dar el dominio sobre la tierra cuando regeneramos el cuerpo físico, sobre las aguas cuando regeneramos el cuerpo vital, eh, sobre el astral, que es nuestras emociones, esa parte eh, eh, ahorita se me fue la idea, sobre eh, en las aguas de las ondinas y nereidas. En el astral viene siendo de los del fuego, y en el cuerpo mental pues ya de lo que es el aire. Entonces, en cada una de esas iniciaciones, pues vamos a recibir una sabiduría que en realidad nuestra mente no es capaz de percibir. Entonces, es ir haciendo el trabajo, ir llegando a las comprensiones, pues que cada uno va a ir desarrollando en la medida en que va haciendo su propio trabajo, y en esa medida pues va a ir adquiriendo una sabiduría inimaginable pues para nuestra mente. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es el tantrismo negro. En el tantrismo negro, que es el que es completamente opuesto al tantrismo blanco, se busca el despertar de la serpiente ígnea en su forma estrictamente negativa. Y aquí vamos a ver dos aspectos, porque recordemos que entre el tantrismo blanco y el tantrismo negro la diferencia está es en el tipo de conocimiento, y en que los tántricos blancos no fornican y los tántricos negros sí fornican, o sea, sí expulsan su energía del cuerpo. Pero hay un nivel de tantrismo negro que es que, conociendo el poder de la energía creadora sexual, pues en lugar de desarrollarse como blanco, pues buscan desarrollarse como negros. Donde entonces, pues en ritos mágicos, donde practican la fornicación, pues desarrollan el órgano pundartiguador, o sea, esa cola satánica que tenemos y que se nos ve pues a nivel astral, donde esa cola del pundartiguador, en la medida en que se va eh, enviando más energía y cada vez energía más pesada hacia esa cola, pues la persona va despertando poderes en el mal. Sin embargo, pues un tántrico negro pues no llega a tener niveles de poderes que puedan siquiera acercarse a los que desarrolla un mago blanco, porque recordemos que un mago negro no está en contacto con su ser. Un mago negro está precisamente alejándose de su ser, porque en lugar de buscar esa conexión hacia arriba, está haciendo la conexión de manera negativa, o sea, hacia abajo, y está es desarrollando su parte pues satánica, su parte diabólica. Entonces, estas prácticas se hacen a través del adulterio, de la fornicación y del desamor. Aquí tenemos que considerar que en ese trabajo que empezamos a hacer como tántricos blancos, pues tenemos que trabajar esos defectos psicológicos que vamos viendo en las conferencias, esos que son más importantes de trabajar, donde nos habla de los defectos psicológicos de la lujuria en la conferencia 43 de la fase A, donde vemos el que hay que trabajar esos yoes fanáticos, esos yoes mitómanos, donde debemos trabajar esos yoes magos negros, esos yoes del pseudoesoterismo, que esos yoes que son bastante pesados, si la persona está trabajando para desarrollarse como un mago blanco, pero teniendo un doble centro de gravedad, o sea, mandando un poquito de energía para arriba, pero aquellos defectos psicológicos consentidos que no quiere trabajar, pues hace que también se condense energía para la cola. Y entonces llega el momento en que si uno
está condensando hacia arriba y hacia abajo, pues en algún momento el peso de la cola nos va a llevar a voltear toda la energía que hemos condensado hacia arriba, pues puede voltearse completamente para abajo y hacernos desarrollarnos como magos negros. En el, digamos que en el menor de los casos, pues la persona pudiera desarrollarse como un Hanasmusen tipo 3, si mal no recuerdo, que son los nirvanos, donde la persona pudiera llegar a crear los 5 cuerpos de la primera montaña, pero entonces no toma el camino directo, porque va teniendo como que ese peso hacia la cola donde no tiene el impulso para tomar el camino directo. Ha alimentado mucho esos yoes buenos, donde sí la persona llega a ser una persona muy amable, una persona muy condescendiente, una persona que uno lo ve y irradia esa paz, esa luz, esa tranquilidad, pero en realidad recordemos que aquí no estamos buscando desarrollarnos como buenos porque la conciencia está por encima del bien y del mal. Aquí buscamos es sacar la sabiduría de esa parte oscura en nosotros, que ya es cuando nos comportamos directamente de una manera malvada, pero también buscamos sacar la sabiduría de esos yoes buenos que también tienen yoes perversos detrás. Entonces, como les decía, estos tántricos que han trabajado con doble centro de gravedad, pues cuando llegan a desarrollarse como magos negros, pues muchas veces llegan a verse como personas muy buenas, pero son tántricos negros. Porque lo que llegan a hacer en todo caso es desarrollarse como tántricos grises, porque están condensando para ambos lados, y llegan hasta ese punto máximo que es allí el camino, la toma del camino, donde, como les decía, no tienen la suficiente revolución para llegar a tomar camino directo, sino que lo más que llegan es allí y allí toman el camino del nirvana. Y recordemos pues que ese camino del nirvana, que es el camino de espiral, pues en algún momento nos lleva nuevamente al punto cero, donde hay que iniciar nuevamente como cualquier persona del común. Entonces la persona pues traiciona a su ser y no toma el camino directo. Ese sería un tántrico gris. Entonces estábamos hablando acá del negro, que ya es cuando definitivamente sí ha estado, porque estábamos hablando del tantrismo gris, precisamente porque si uno desarrolla doble centro de gravedad, pues puede en algún momento generarle tanto peso a la cola que no llegue ni siquiera al nirvana, sino que lo más que pueda llegar sea al cuerpo astral, donde cree cuerpo astral, pero no pasa de cuerpo astral, o sea, no logra crear el cuerpo mental, y entonces esa fuerza que ha desarrollado hasta el cuerpo astral, pues entonces la convierte en negra y ya pues se desarrolla ya teniendo dominio del astral, pues termina desarrollándose como un brujo, porque entonces ya puede verle esa parte astral, esa parte emocional y mental a las otras personas, y pues entonces desarrollarse como un brujo. Ay, mire, es que a usted le pasa esto, no puede mejorarlo así, puede hacer asado, pero pues estaría desarrollándose también como un mago negro. Entonces pasemos ahora a hablar sobre el proceso del tantrismo negro, que es importante que lleguemos a observarlo de cuando se tiene ese doble centro de gravedad, o sea, cuando estamos desarrollándonos como grises, como esos Hanasmusen, con doble centro de gravedad, porque la persona puede estar pues muy entusiasmada con el trabajo, sí, no debe fornicar, no se debe expulsar la energía, vamos a trabajar los yoes de la lujuria, sí, estamos muy bien, pero entonces empieza el punto donde tiene una caída sexual y entonces la persona, bueno, muy triste, cónchale, hay que hacer entonces la meditación reflexiva que nos hizo llegar a la expulsión de la energía, hacen sus meditaciones, pero vuelve a repetirse otra caída sexual y entonces la persona ya empieza a verlo como que, bueno, es que una caída de vez en cuando. Hacía un mes que no teníamos una caída sexual,
y empieza a restarle importancia a esas caídas sexuales. Pero recordemos que las caídas sexuales son muy peligrosas porque en una caída sexual se reviven yoes que ya hemos eliminado. Entonces ya son yoes que tienen inteligencia en el mal porque ya tienen sabiduría. Entonces, cuando la persona empieza a restarle importancia, no hace las meditaciones, sino que lo ve como que no, bueno, una caída de vez en cuando no pasa nada. Ya después llega el punto en que, bueno, vamos a hacer una cosa, fornicamos una vez al mes o, ay, no nos preocupemos por eso. Ya entonces empiezan a tomárselo como que no pasa nada y allí pues entonces empiezan esos yoes que ya están despiertos en el mal, llevando a la persona a crear de manera muy fuerte ese doble centro de gravedad, donde ya lleva a la persona entonces al adulterio y allí pues incluso la persona puede perder lo que es completamente la obra. Porque si uno ya ha condensado energía con la pareja y llega a fornicar, pues ya internamente, porque eso ya es un proceso de alta traición, pues ya allí puede ser incluso expulsado del conocimiento a nivel interno y ya no puede hacer el trabajo en esta existencia. Entonces es llegar a comprender pues que todo este proceso pues puede llevarnos a desarrollarnos como magos negros si no tomamos de manera seria lo que es el trabajo de practicar el tantrismo blanco. Entonces hay que ser radicales, por eso cada vez que explicamos la práctica del suprasexo, se dice ni una gota de nuestra energía creadora sexual debe expulsarse durante la práctica. Allí también tenemos que considerar, porque hay escuelas que llegan a hablar del tantrismo blanco, como que hay que llegar a un proceso de excitación donde hay que llevar la energía a un nivel donde buscan excitar la energía, donde ya sí llegan a esos procesos de sobreexcitación para llevar esa energía a ese nivel, porque supuestamente a ese nivel es que se condensa y no es de esa manera. O sea, si una persona busca sobreexcitarse en la práctica y lo está haciendo a través de defectos psicológicos de la lujuria, esa energía no va a subir de ninguna manera. Porque allí, de hecho, en la entrada de nuestro templo hay dos guardianes, Yaquín y Boaz, que energía que está contaminada no permiten que suba. Entonces, una energía que esté contaminada con defectos de la lujuria sencillamente va a bajar hacia la cola del pundartiguador. Entonces, debemos llegar a comprender pues que debe tomarse este proceso de manera seria y cuando llega a haber algún proceso de excitación en la práctica, son defectos psicológicos que se manifiestan durante la práctica y que deben llevarse posterior a la práctica en una meditación reflexiva a revisar qué fue lo que se movió allí, qué defectos se movieron, cada uno de esos detalles, eliminarlos, de manera que cuando vayamos nuevamente a la práctica de suprasexo, pues no se manifiesten esos detalles. Ahora vamos a hablar de cómo intentan confundir los tántricos negros. Que muchas veces enseñan que es posible despertar el kundalini derramando la energía. Y en realidad, pues como hablábamos cuando explicábamos el tantrismo blanco y el tantrismo negro, pues la serpiente que asciende, esa serpiente kundalini, que es la serpiente ascendente, únicamente asciende en personas que no fornican, en personas que están trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia de una manera seria. Porque, como les decía hace un instante, o sea, energía que está contaminada definitivamente no va a subir por nuestra columna. Enseñan que sin una pareja estable o con varias parejas se puede hacer el tantrismo blanco y recordemos que una de las condiciones es con una sola pareja porque uno está creando ese magnetismo con su pareja y ese magnetismo si llega a romperse, o sea, si uno llega al adulterio, esa energía que uno ha condensado con su pareja, pues ya se contamina y no puede volver a tener
relaciones con su pareja, porque el que adultera a esa persona por ese proceso de alta traición, llegan incluso a quemarle el nadishitra. O sea, ese conducto interno por donde asciende la energía creadora sexual, le queman ese conducto y ya la persona pues puede, o sea, no puede hacer el trabajo en esta existencia. Entonces, claro, todo eso es un proceso que se lleva a nivel interno con el ser. Es él quien va dictaminando pues en qué momento algo está bien o algo está mal. Es él quien dice, quien da la última palabra. Sin embargo, pues el trabajo enseñan los tántricos negros que sí, que puede hacerse con varias parejas, que no pasa nada, que se puede hacer fornicando, que se puede hacer practicando, participando en orgías, haciendo prácticas homosexuales, practicando sexo oral, sexo anal y masturbación, cuando pues lo que les decía, que es el aspecto en que yo veo, pues no hay manera en realidad de que se ascienda una energía, porque allí están esos guardianes en la entrada de nuestro templo. Si esa energía está contaminada, pues no va a ascender. Y la energía limpia es cuando practicamos la muerte psicológica, están esas chispas allí liberadas, estamos haciendo sacrificio por la humanidad para darle esa sal, ese impulso, y vamos a la práctica en fidelidad, castidad y amor para que esa energía ascienda. Entonces, de personas fornicarias, de personas homosexuales, de personas con defectos psicológicos como el licor o como la droga, y que practican infrasexualidades como las que vemos acá, el sexo oral, sexo anal, masturbación o cualquiera de los defectos de la fornicación, pues por una columna de una persona fornicaria no va a ascender la energía creadora sexual. Entonces ellos enseñan que sí se puede, pero en realidad toda esa energía digamos, que se lleva a una práctica bajo estas circunstancias, pues se está yendo toda para la cola del Pundartiwan. Y el tantrismo gris, que acá vamos a ver pues dos aspectos del tantrismo gris. Y es que acá se habla de que como tántricos gris se menciona a las personas que ignoran el poder del sexo. Pero bueno, el otro aspecto que la práctica lleva al goce animal sin anhelos trascendentes y se convierten inevitablemente en tántricos negros, porque pues definitivamente desde el inicio son tántricos negros. O sea, todas las personas de la humanidad que fornican, que pudieran llegar a considerarse como tántricos grises porque no conocen el poder del sexo, pues de todas maneras están expulsando la energía creadora sexual del cuerpo, y lo que define a un tántrico negro en principio pues es que fornica, y toda la humanidad fornica. Entonces toda la humanidad pues es tántrico negro. Entonces el hecho de que no se conozca el poder del sexo, pues igual cada vez que fornicamos estamos creando cada vez más defectos psicológicos, y eso va haciendo que la persona se vaya desarrollando cada vez más en el aspecto negro, y de esa manera pues llega el momento donde esa cola de tanto peso, tanta energía que se le ha enviado, pues ya la persona despierta en el mal. Entonces, importante llegar a considerar que en realidad el tántrico gris que vamos a llegar a y que tenemos que observar en nosotros es esa persona que empieza a enviar energía con doble centro de gravedad. O sea, cuando estamos mandando energía hacia nuestra columna, estamos trabajando, de hecho todos iniciamos en un principio como tántricos grises, porque estamos trabajando sobre nuestros defectos psicológicos y estamos mandando energía hacia arriba, pero en la medida en que estamos practicando la muerte psicológica, pues lo que se busca es que cada vez esa energía que vaya hacia la cola sea cada vez menos, y más bien esa cola se vaya reduciendo en la medida en que vamos condensando energía hacia arriba. Entonces, por eso debe ser una decisión que se tome de manera radical
de no volver a fornicar nuestra energía creadora sexual. En conclusión, todo fornicario, aunque desconozca el tantrismo negro, pues es tántrico negro de hecho, porque deviene inevitablemente como personalidad tenebrosa, con la serpiente tentadora del Edén completamente desarrollada, que era lo que les decía. O sea, una persona, incluso uno pudiera llegar a pensar en personas que fornican, pero que no tienen el conocimiento del poder de la energía creadora sexual, pero allí muchas veces cuando empezamos a trabajar dentro de nosotros mismos, empezamos a ver que en realidad hay muchos yoes perversos dentro de nosotros y esos yoes perversos dentro de nosotros se han ido desarrollando por ese aspecto de la fornicación. O sea, una persona en el momento en que llega al conocimiento, pues todo el tiempo que ha estado fornicando ha estado enviando energía hacia esa cola. Entonces, puede ser que uno en esta existencia por personalidad, pues no sea capaz de ir a matar a alguien, pero ese defecto se alimenta en nosotros a través de la mente, a través de la emoción, a través de la ira, a través de procesos de imaginación mecánica. Entonces, allí vamos viendo cómo esos yoes perversos en nosotros se han ido a través del tiempo desarrollando por estos aspectos de la fornicación. Entonces, ya cuando se tiene el conocimiento del poder de esta energía, donde ya si lo alimentamos hacia la parte negativa, lo estamos haciendo a conciencia, pues ya nos estaríamos desarrollando pues abiertamente y a propósito pues como tántricos negros. Entonces realmente lo único que sirve pues es el tantrismo blanco, porque es lo que nos va a llevar a desarrollarnos internamente, nos lleva en principio a regenerarnos. Recordemos que este cuerpo físico, que es nuestra tierra, que es este condensador de energía que nos permite hacer el trabajo, pues es lo que vamos a hacer, ese primer trabajo, que es regenerarlo. Allí vamos a adquirir toda esa sabiduría sobre la tierra y de esa manera pues vamos a ir ascendiendo en esos niveles de conciencia, en esos niveles de sabiduría, hasta que lleguemos a ese punto donde autorrealicemos a nuestro ser interno. O sea, ese es el camino de regreso que se busca, ese es el camino de regreso que se plantea con todo lo que es el conocimiento y que estamos pues llamados a hacer cada uno de nosotros. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a dejarlos con nuestras redes sociales para las personas pues que quieran contactarnos a través del privado o que quieran unirse al grupo de WhatsApp. Aquí está el número para las personas que no sean de Venezuela, pues con el más 58. Si quieren unirse a nuestro grupo de Facebook o seguirnos en nuestra página de Facebook, perdón, es Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. Y si quieren suscribirse a nuestro canal de YouTube, pues acá está, que es Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, donde están quedando grabadas pues cada una de las conferencias que dictamos acá en la página de Facebook. Vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia de fase B, que se titula, es la conferencia número 15, y se titula El rayo de la creación. O sea, cómo vamos bajando desde el sagrado sol absoluto hasta que llegamos a lo que es la manifestación, a esta tercera dimensión. Vamos a ir viendo cómo se da pues ese proceso. Bueno, viendo por acá que no hay preguntas, por acá nos saludaba Orlando Barrios. Bueno, un saludo para usted. Gracias por participar. Gracias a todos los que participaron en la conferencia. Bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Y ya pues nos estaríamos viendo el día domingo con la práctica de la semana. Y por el grupo de WhatsApp, que ya estaríamos enviando el material que tengamos pendiente. Entonces, como siempre, deseándoles que tengan pues un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz hasta la próxima.